Y hay un último elemento, una última expresión fundamental de la sociedad que podríamos asociar con Virgo, con la parte Virgo de la sociedad. Me refiero a la negatividad o al negativismo. Se suele calificar muchas veces a Virgo, a la expresión Virgo, al signo astrológico Virgo de negativo, de muy criticón, de pesimista, escéptico, dudoso, bueno, muchos adjetivos que podemos asociar bajo ese término de negatividad o de negativismo, entendiendo el negativismo como una actitud negativa persistente. Entonces, es esa actitud negativa o esa omnipresencia de los elementos negativos que podemos encontrar fácilmente en la sociedad, que tenemos que calificar de síntoma, es decir, que representan un mal desarrollo de lo que debería ser la sociedad y que tenemos que ir rectificando. Entonces, ese aspecto de negativismo o de negatividad sería el último elemento, digo, tipo Virgo, que está muy presente en la sociedad. Ahora, antes que todo, hay que precisar que esa negatividad, ¿no?, que estamos diciendo, esa visión siempre negativa de los hechos, esa reacción siempre que va, o esa actitud que siempre va primero hacia lo negativo y que estamos diciendo que puede corresponder a un Virgo no muy desarrollado, un Virgo inferior. También hay que resaltar que muchas veces es una apreciación, una actitud, un análisis que tiene realmente mucho fundamento. Es decir, que sabemos que Virgo, que nuestra parte Virgo se relaciona con el aspecto analítico. Virgo es muy acertado en su análisis, siempre basándose sobre elementos reales, concretos, materiales. Es muy acertado en su análisis de las situaciones. Es decir, que cuando Virgo tiene una actitud, un discurso muy negativo de la sociedad, también hay que reconocer que tiene posiblemente mucha razón. Nuestra parte analítica, Virgo, está dándose cuenta que la sociedad actual es una sociedad posiblemente en decadencia. Es una sociedad en la cual encontramos muchos elementos, muchos comportamientos mediocres, vulgares, sucios, básicos. Es una evidencia. En ese aspecto, Virgo no se equivoca. Su lectura de la sociedad, como repito, es muy justa. Nuestra sociedad tiene una enorme cantidad de expresiones muy vulgares, muy mediocres, muy negativas, para poner un término general. No es eso que estamos reprochando, digamos,
a la parte Virgo de la sociedad o a nuestra parte Virgo. Lo que tenemos que cuidar y mejorar es no quedarnos atrapados en ese diagnóstico, posiblemente cierto, y a raíz de ese diagnóstico, nosotros mismos encerrarnos en esa negatividad, aislarnos, permitir que esa fragmentación, que esos elementos negativos se sigan perpetuando por nuestra pasividad, digo, por nuestra despreocupación, por no querer esforzarnos, por un pesimismo demasiado impregnado en nosotros, vamos a permitir finalmente que esos elementos sigan presentes y no vamos a hacer nada para cambiar, para recuperar justamente la presencia de aspectos más positivos. Repito, no es el diagnóstico que es totalmente cierto de que nuestra sociedad es decadente, es la aceptación pasiva de que no se puede hacer nada, hay que aceptar que es así y aguantar y seguir criticando, seguir quejándonos sin aportar realmente una solución o sin aportar elementos que pueden contrarrestar esa negatividad. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Si queremos rápidamente volver al símbolo de Virgo o a uno de los símbolos que hemos usado en otras charlas, en conferencias, en otras publicaciones, habíamos visto que Virgo se refiere justamente, es la Virgen, se refiere a la virginidad, a la pureza, a la inocencia. Y obviamente se refiere a esa pérdida de la virginidad, de la inocencia. Y habíamos visto que justamente la misión de Virgo es entender que su virginidad, su pureza, no reside esencialmente en elementos materiales, en esas expresiones muy concretas. Entender que finalmente la pureza del ser humano, o extrapolando la pureza de la sociedad, no reside esencialmente en esas expresiones muy vistosas, muy básicas, muy materiales, muy concretas. Habíamos visto que era el símbolo de las vírgenes, de todas las madres vírgenes, de los cuentos, de los mitos, de las religiones que tienen hijos, para hacernos entender que esa pérdida física de la virginidad o de la inocencia, por una parte, no es lo fundamental, no es lo esencial. Podemos seguir siendo puro, virgen, inocente, a pesar de haber perdido esos elementos físicos, materiales. Entender también que eso es también una parte natural, normal, posiblemente imprescindible de la evolución, del crecimiento. Es solamente el paso a otra etapa. Entonces, si vemos desde esa perspectiva lo que pasa con la sociedad, es decir, que esa pérdida física de la virginidad o de la inocencia, que es muy chocante, tal vez muy dolorosa, generador de pensamientos o de actitudes negativas, de críticas, de cierto sufrimiento. En la sociedad igual, esa constatación de que la sociedad es sucia en ciertos elementos, vulgar, mediocre, también eso para nuestra parte Virgo es muy chocante, muy doloroso, es muy triste, nos genera toda esa negatividad. Está bien,
pero hemos dicho que hay que ir más allá de esa constatación, entender que es un paso, una etapa dentro del crecimiento, dentro de la evolución, entender que hay algo más allá de ese choque puntual, más allá de esa lectura puntual negativa, hay un camino, hay algo más a lo cual tenemos que apuntar. Es el símbolo también, el paso de Virgo a Libra, tomar altura, elevarse de lo más material, de lo más básico, para tener un entendimiento un poco más elevado, para ir poco a poco definiendo el camino que va a permitir salir de esa etapa decadente o de esa etapa muy chocante, muy oscura, y llegar a otra etapa. Eso es el reto de Virgo, de nuestra parte Virgo. Dentro de la sociedad también el reto es aceptar lo que se encuentra como elementos negativos, chocantes de la sociedad, aceptar que están ahí, que pertenecen a un desarrollo, es una etapa, y ir más allá, avanzar, proponer, construir lo que va justamente venir después, lo que tiene que venir después, participar a esa llegada, a esa regeneración. Pero el peligro es quedarnos atrapados en ese diagnóstico, en esa negatividad, aceptarla, aguantarla y no proponer nada. Ese fatalismo, podríamos decir, ese pesimismo totalmente que nos inmoviliza. Entonces, recuperemos primero ese entendimiento y recuperemos ese aspecto positivo, más optimista de avanzar. Si hay que arrastrarse en algún momento de la vida en el lodo para llegar a nuestra meta, para llegar a lo brillante, si hay que pasar por etapas de oscuridad, hagámoslo. Arrastrémonos cuando es necesario. Pero no nos quedemos estancados, no nos quedemos inmovilizados en ese lodo. Como decía Oscar Wilde, me parece, todos estamos en el fango, en la suciedad, pero algunos de nosotros miran a las estrellas, apuntan a las estrellas y eso les permite salir, les permite avanzar. Entonces, vamos hacia eso. Eso es el reto de la parte Virgo de esa sociedad negativa. Recuperemos los aspectos más positivos. Todos sabemos que la negatividad o el negativismo es muy nefasto para el ser humano. Bueno, cualquier médico, cualquier psicólogo, psiquiatra, ahora tan importantes en la sociedad actual, nos va a decir que es un elemento del cual hay que cuidarse, no caer en demasiada negatividad. Muchas filosofías nos han hablado de eso. Muchos maestros nos han hablado del cuidado con no quedarse atrapados en esos elementos, que al final llegan a ser posiblemente una conveniencia. Si podemos acordarnos de, por ejemplo, de las 7 reglas de oro de Paracelso, supuestamente de Paracelso, que nos dice hay que huir de todo pensamiento negativo, hay que huir de toda actitud negativa, hay que huir de toda expresión demasiado negativa que está alrededor de nosotros. Huir sabemos que va a ser difícil, huir totalmente
Sabemos que va a ser difícil, digamos, hablemos más de protegernos, porque la sociedad está tan llena de expresiones negativas que, bueno, es difícil salir de eso. De hecho, entendemos, creo que bastante claramente que la sociedad, el sistema actual, prefiere que se mantenga todos esos elementos negativos que significan separación, que significan fragmentación, que significan conflictos, porque eso permite aprovechar, digamos, de la sociedad para intereses personales y no tener al frente la unión de una voz o de una masa de gente que quisiera levantarse e ir en contra de lo que vamos a imponerles. Entonces, el hecho de que esa masa esté totalmente fragmentada, cada persona encerrada en su negatividad, en su pequeña crítica, que no le quiere hacer unir o no quiere, no le permite ir hacia el otro y decir, pero bueno, hagamos algo, ¿no? Formamos grupos, formamos asociaciones, lo que sea, para poder justamente tener un poder suficientemente fuerte para tal vez cambiar lo que se nos quiere imponer y con lo cual no estamos de acuerdo. Entonces, repito, ese sistema, ese modelo o esos intereses particulares que rigen la sociedad, obviamente van a hacer todo lo posible para mantener esa negatividad que va a separar los seres humanos. Entonces, por eso no hay que caer en esa trampa. Tenemos que recuperar, digo, una capacidad a ofrecer soluciones, a ver también lo positivo. Muchas veces hemos hablado de la dialéctica, que nos permite justamente contemplar las dos polaridades para después encontrar una solución más global. Tenemos que aplicar eso. Negar está bien, decir no está muy bien, muy necesario, pero igual hay que decir sí, hay que afirmar, hay que ser positivo. El uno o el otro según el contexto. Pero repito, no caer en esa negación sistemática. Enseguida decir que no, todo está mal, no hay nada que hacer. ¿No? Reforzar nuestro egoísmo, que, repito, va a favorecer obviamente el mercado o el consumo para poder encontrar mis pequeños placeres en mis bienes, en mi dinero, en mis pequeñas compras. No, tenemos que también ir hacia el otro lado, el lado más positivo, el lado de pensar que sí podemos cambiar, que sí podemos recuperar una unión, una unificación entre los seres humanos. Por más utópico que tal vez pueda sonar, vamos por ahí. Muchos caminos, muchos elementos, sí están aquí, nos están diciendo que sí, sí, hay algo más. Después de esa decadencia, habrá otra etapa, habrá otro momento, habrá otros tiempos mucho más brillantes, mucho más positivos, por decirlo así. Pero eso, repito, parte de nuestra voluntad de hacerlo y de participar en eso. Entonces, no esperemos que el modelo, que el sistema actual, que las sociedades actuales nos ayuden en eso. No, cada uno de nosotros, cambiando su pequeña relación con su cotidianidad, va a poder después hacer un cambio en la sociedad. Entonces, eso es nuestro reto, el reto Virgo, uno de los retos Virgo de la sociedad. Entonces, para protegernos, para empezar, digamos, a recuperar un cierto control,
que nos va a permitir no estar tan bombardeados, digamos, no estar tan metidos en elementos negativos, tengamos un poquito más de claridad sobre toda esa negatividad en la cual estamos participando. Si es necesario, alejémonos de todas esas fuentes que van moviendo negatividades todo el tiempo. Si las noticias, vemos noticias que todo el tiempo hablan de elementos negativos, de violencias, de muertos, bueno, ya sabemos, hemos dicho que sí, eso pasa, está bien, pero también vamos al otro lado. Alejémonos de todas esas publicaciones que también siempre resaltan la maldad del ser humano. Sabemos que hay maldades, pero ¿por qué no podemos enfocarnos en las bondades? El ser humano también es muy bondadoso, es muy bueno, es muy compasivo, es muy generoso. ¿Por qué no ponemos esos elementos delante? Cuidado con todo ese sensacionalismo negativo que está presente de todo lado, especialmente en los medios de comunicación. Entonces, alejémonos de eso, digamos, no, ya me cansé de que todo el tiempo me hablen del número de muertos, del número de violaciones, del número de actitudes mediocres. Yo sé que eso existe. Denme también elementos más positivos, más alegres, que sabemos que existen, que todo el tiempo podemos ver en la sociedad. Cada vez que salimos y que encontramos una persona, esa persona no está actuando mal. Nuestros vecinos, nuestros amigos, la sociedad en general es buena. Resaltemos también esos elementos. Y cuando es posible, obviamente, ayudemos a mejorar esos elementos negativos. Se habla mucho de Virgo y la crítica. La crítica es totalmente necesaria, es totalmente natural. Criticar es discernir. Criticar es separar. Criticar finalmente es un poco también la imagen de la cosecha que se refiere con Virgo. Saber lo que se puede utilizar y saber lo que se necesita todavía reciclar, lo que todavía necesita ser mejorado. Entonces, la crítica nos tiene que llevar a un mejorar, tiene que ser el entendimiento de los elementos útiles para el crecimiento, elementos que podemos utilizar para generar positivismo. Entonces, alejémonos de esas críticas que no aportan nada. Sabemos que Virgo es muy servicial, lo hemos visto en la parte anterior del servicio, entonces combinemos esos aspectos. Si yo veo que eso está mal, entonces voy a aportar lo que puedo aportar para mejorar. Si algo está mal y podemos nosotros mejorar, hagamos el esfuerzo. Es como decir, si alguien viene y dice, ucha, esta casa está sucia, ¿no? Como buen Virgo, digamos. El aspecto servicial va a decir, pero bueno, yo te ayudo a limpiar. Chévere, perfecto. Vamos con esa actitud de encontrar solución, esa actitud de proponer algo más allá de esa constatación negativa, de ese diagnóstico negativo. Ofrecemos soluciones. Entonces, eso sería el reto dentro de la sociedad, el reto Virgo, repito. Ofrecer soluciones, ir al opuesto, al lado positivo también, y entender que todos esos elementos negativos son partes de un proceso y pueden ser trascendidos. Entonces, eso sería el último punto de característica Virgo.